Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tenemos el gusto de compartir esta charla junto a Santiago Tomás Mazzilli y María Paula Castelli, ambos abogados asociados de la firma Marval, O'Farrell y Mayral, firma líder en la República Argentina, ranqueada por Chambers and Partners como la firma más influyente de nuestro país. Santiago y María Paula integran el equipo de tax de Marval y O'Farrell y por lo tanto con ellos vamos a conversar sobre un fallo muy interesante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo anda María Paula? ¿Bien? Muy bien, por ¿Qué suerte, un tal? gusto ¿Cómo estar estás, acá. Fausto? Bueno, muy bien. Ahora sí voy a hacer preguntas y las responde el que quiera de ustedes dos, ¿eh? ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a arrancar con una pregunta básica. Impuesto de sellos es un impuesto bastante molesto. Entonces, acá la pregunta es, ¿por qué este fallo es interesante? Que, voy un poco para atrás, es un fallo de la Corte Suprema en el cual está vinculado a impuesto de sellos en los contratos, ¿no es cierto?, de planes de ahorro para la compra de vehículos, ¿no? Entonces, hecha esta aclaración importante, entonces acá la pregunta es, ¿por qué este caso es tan relevante? El caso es el recurso de hecho deducido por Volkswagen, causa para fines de ahorro determinados de la Corte Suprema de fecha 2 de junio del presente año. En este caso, la Agencia de Recaudación Fueguina determinó de oficio a la sociedad Volkswagen encargada de la administración de estos planes de ahorro respecto a casi 400 solicitudes de adhesión a estos planes de adhesión. Cuando lo determinó, le aplicó tanto intereses y multas. Esta sociedad de Volkswagen era la que se encargaba de administrar los planes de adhesión en los que los adherentes aportan fondos para luego adquirir vehículos de la automotriz Volkswagen. Lo que sucedió es que contra esa resolución se apeló con recurso de reconsideración ante la confirmatoria, se fue al órgano superior jerárquico, que es el Ministerio de Economía de la provincia de Tierra del Fuego, y ante la confirmatoria, una demanda contencioso-administrativa ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego. Después fue confirmatorio de la pretensión del fisco, básicamente diciendo que al estar firmado por el adherente se perfeccionaba el contrato, desatendiéndose de la postura del contribuyente de que la solicitud en sí no era autosuficiente y que más adelante entiendo ahondaremos sobre ese punto. Ok, es decir que la práctica era que el consumidor, el usuario, firmaba la solicitud y que la firma de esa solicitud no configuraba un contrato y por lo tanto no debería haber un hecho imponible en la opinión, ¿no es cierto?, de Volkswagen, digo, ¿no es cierto? Obviamente. Lo que sucede en este caso es que únicamente se firmaba una solicitud de adhesión, pero solamente con dicha solicitud de adhesión uno no podía exigirle a Volkswagen que le entregue un auto o formar parte de un determinado grupo de estos planes de ahorro. Bien. Únicamente solicitabas si estabas condicionado a que admitan cierta cantidad de solicitudes y quedes incluidos dentro del grupo, pero estar firmado una solicitud de adhesión no te garantizaba entrar dentro del plan. Claro, era como una oferta, simplemente una oferta. Firmo la Claro. solicitud y es una oferta donde todavía no hay aceptación. Ok, muy bien. Dicho esto, ¿qué fue lo que resolvió la Corte entonces? Primero, volvemos un poco, la postura que tuvo acá el contribuyente era eso, que no se perfeccionaba el contrato, que no era autosuficiente, porque únicamente se firmaba la solicitud de adhesión y se requería de ciertas cuestiones posteriores para que devenga exigible. Entonces, acá la Corte lo que hace es se remite al dictamen de la Procuración General de la Nación, que puede decirse en cierto punto, pone ciertos límites a la pretensión de los fiscos provinciales, en el caso del impuesto de sellos. En este caso, centrándonos en las solicitudes de adhesión a los planes de ahorro. Hace un raconto de la Ley de Coparticipación Federal que establece ciertas obligaciones a las que las provincias se encuentran sujetas. En este caso, el impuesto de sellos grava los actos, contratos y operaciones onerosos instrumentados, asimismo los contratos a título oneroso formalizados
vía correspondencia y ciertas operaciones monetarias realizadas por entidades financieras. Ok. Asimismo, cito un fallo de la Corte muy interesante en el que se dice que las pautas que se fijan en la Ley de Coparticipación Federal, en este caso es el artículo 9, inciso B, apartado 2, que habla del impuesto de sellos, de lo que no se tiene como solamente pautas orientadoras, sino que realmente son obligaciones que integran los ordenamientos locales de las provincias. Ok, bien, 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 bien. Entonces, veamos lo siguiente. Este precedente es un precedente que le resulta, digamos, resulta clave, resulta crítico y esencial, me imagino yo, para los abogados internos de las empresas que se dedican, digamos, a instrumentar este tipo de ofertas o solicitudes. Sí, tal cual. A ver, y ahí un poquito más para atrás. Esto tiene como varios actores dentro de la cadena, específicamente en las empresas. O sea, Ajá. este precedente, digamos, está bueno desde el punto de vista que ataca a una industria donde este tipo de documentos son totalmente usuales, digamos. Es un Ujú, método de perfeccionar transacciones. Y ujú, siempre estuvo un poco discutido el tema y de hecho nosotros, pero como abogados externos, nos ha tocado ver bastante y nosotros tratamos de justamente jugar un poco con la instrumentalidad e incluir algunas de las cuestiones que también entiendo que Volkswagen hizo, de poner, digamos, palos en la rueda para que ese documento en sí mismo no sea autosuficiente, que es lo importante. a ver, O sea, acá lo que estamos acá te paro, estoy como Fantino. Sí, Para. A ver, para. ¿qué significa esto de poner palos en la rueda? Me gustó esa terminología. A ver, ¿qué significa eso? No, es dentro de lo que es la transacción, Claro. digamos. Nosotros Sí. sabemos que el impuesto de sellos, un poco me estoy adelantando, digamos, estoy mezclando con lo que Santi ya conversó. Es un instrumento, perdón, es un impuesto que no ataca la realidad económica, sino que ataca la forma de Ujú. instrumentar determinadas transacciones o actos jurídicos. Sí, sí. Entonces, en la medida en que no se llegue a tener un documento que sea exigible, que sea, digamos, autosuficiente, que se pueda exigir el cumplimiento solo con ese papel, Ujú. dentro de las ofertas, como vos mencionabas antes, se incluyen diversos pasos que impiden que por sí solos sean autosuficientes. Claro, ahora está. Ahí es un Entiendo. poco donde está el valor agregado y por qué es importante, eh, digamos, tener en cuenta esto y que lo tengan en cuenta no solo el área legal de las empresas, porque quizás el área legal, como nos pasa muchas veces, somos uno de los últimos eslabones que ve este tipo de cosas. Lo importante es tratar de concientizar a las otras áreas del negocio de que esto puede volverse un tema y que eventualmente está bueno planearlo antes. Bien, bien. Es decir, anticipándonos y por los resultados del veredicto final de la Corte, pareciera ser que Volkswagen, digamos, instrumentó bien la solicitud y todo el proceso, todo el íter hasta la configuración del contrato, por así decir. Sí, a ver, nosotros no tenemos, obviamente en el fallo no nos brinda todos los detalles que nos gustaría tener en términos de cómo lo hizo, pero por los... A ver, es verdad que el dictamen, la procuradora tomó una posición más macro, digamos, y utilizó un precedente de Telefónica, que es un precedente que no era exactamente, no era obviamente la industria es otra, pero también se trataba de un tema de contratos muy estándares, ¿no? Después la corte, después lo que hablaba el Superior Tribunal de Justicia tiene que ver con contratos de consumo y demás, pero son contratos básicamente bastante estándares. Entonces, ya en ese precedente la Corte, digamos, había tomado una postura favorable al contribuyente, que el Superior Tribunal de Justicia de Ushuaia, perdón, de Tierra del Fuego intentó rechazar, y digamos, lo que hace la Procuraduría es volver a tomar ese concepto y extenderlo también a esta industria. Ok, Eso es digamos, esa es un poco la utilidad y lo bueno de ir teniendo este tipo de precedentes. bien, 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 bien. Y siendo un poquito más, hilando un poquito más fino, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos cuentan cuáles son los elementos, ¿no?, que hacen que se devengue
el impuesto de sellos. Imagino que tiene que haber elementos formales que hagan que se devengue o no, ¿no es cierto?, el impuesto de sellos. ¿Cuáles son esos elementos esenciales que si están, sonamos, tenemos que pagar el impuesto? ¿Cuáles son? Bueno, podemos ir de menor a mayor, digamos. Tenemos el primer estándar, como comentaba Santi, es el artículo 9, digamos, de la ley de coparticipación, que un poco su objetivo filosófico fue establecer un límite, digamos, anticipándose a lo que podía pasar, que haya múltiple imposición o excesos o analogías con otros impuestos. Los elementos, digamos, un poco que se tienen en cuenta son la firma, digamos, es un elemento clave, es decir, el impuesto, digamos, grava instrumentos. La definición de instrumento tiene que ver con documentos, papeles eh, o documentos similares que sean autosuficientes en sí mismos y por los cuales se pueda exigir el cumplimiento de aquello a que se obligaron en ese papel, ¿no? Bien, Ahora, importa mucho la forma, como comentábamos antes, digamos, no se mira la realidad económica, en principio, como sí sucede mayoritariamente en otros impuestos, acá se mira la forma de instrumentarlo. El impuesto solo va a resultar exigible, es decir, se va a devengar el hecho imponible solamente si tenemos un documento, en un ejemplo básico, que esté firmado por las dos partes, que es claro. el concepto básico que tiene todo el mundo de un contrato, en donde hay dos partes y las dos partes incluyen su firma en un mismo documento. Ese es el ejemplo básico de donde el impuesto de sellos sí aplicaría. Ahora, si tenemos un documento en donde hay una persona que emite una oferta, como vos mencionabas antes, y por otro lado, una persona que solamente se limita a aceptar, sin reproducir los elementos esenciales de esa oferta, es decir, que configure un nuevo documento autosuficiente, eso no va a estar grabado por impuesto de sellos. Es Ok. una oferta seguido de una aceptación que no reproduce elementos A esenciales. ver, el clásico, Eso es el clásico de la aceptación tácita, esto Por- puede ser entrégame el aceptación auto, tácita, claro, tal cual. exacto, entrégame el auto o deposítame la plata, la clásica, ok, entiendo. Correcto, exacto. Eso es, digamos, no es evasión, no es elusión, eso es simplemente una forma alternativa de instrumentar operaciones que hoy en día ya es bastante más común, más en este tipo de compañías como la del Fallo, eh, y es perfectamente válido, digamos, y está receptado, digamos, en muchos códigos fiscales, aunque algunas provincias se resienten, digamos, todavía. Ahora, no es un, a ver, porque yo rescataba algunas palabras que recién mencionabas, María Paula: papel, documento, instrumentación, formalidad. Digo, en el mundo de hoy, donde mucho es electrónico, ¿no? El impuesto de sellos eh, ¿está alcanzando este tipo de documentos virtuales o electrónicos o solamente alcanza a aquellos que están plasmados en un documento materializado en un papel? Físico, claro. Sí, a ver, ahí tenés, bueno, ahí abrís varias posibilidades. De a poco las legislaciones provinciales van incluyendo en sus códigos fiscales Ok. normas relativas a qué se considera como firma, digamos, firma electrónica o firma digital. Eso es la discusión. A ver, Ciudad de Buenos Aires fue uno de los pioneros en analizar este tema. No está zanjado, pero en principio si vos tenés digamos, hay una diferencia, digamos, entre la firma electrónica y la digital, que todavía está ahí. Ujú. Nosotros tenemos una norma de firma digital y después está la firma electrónica, que es todo lo que no tiene todos los requisitos de la digital, ¿no? La realidad es que la mayor parte de los documentos que se firman en forma electrónica, muchos tienen que ver con partes que están por ahí en Argentina y en el exterior, entonces que tienen otra legislación, pero aún se encuentra discutido, digamos, porque esa firma electrónica en los términos del impuesto de sellos no sería suficiente, salvo que el código lo diga, pero se subsiste la discusión con el tema de la firma digital. Ok. ¿Cuál es nuestra recomendación ante ese escenario? Que es gris. Nosotros en principio tratamos de evitar, digamos, recomendamos o recomendamos que si se va a instrumentar un contrato entre ausentes con firma electrónica, que se perfeccione en formato de carta oferta. Bien. Porque no entramos, no se entra en la discusión, digamos, en general, respecto a si están las dos firmas, si no están las dos firmas, qué tipo de firma se requiere, qué tipo de firma no se requiere.
¿Por qué? Porque es un impuesto instrumental. Entonces, Claro. empezar a, digamos, la idea es tratar de perfeccionar las transacciones que sean ejecutables, pero que cumplan con la normativa correspondiente, en este caso la de impuesto de sellos. A ver, ¿qué particularidad pudo haber tenido este contrato de ahorro previo para que la FIP haya hecho una determinación de oficio de me debes impuesto de sellos? Cuando en verdad, si yo hoy fuera abogado de bancos y los llamo a ustedes para hacer una consulta, le digo, che, una solicitud de préstamo, que viene, ¿no es cierto?, el usuario, que viene el consumidor y ¿viste? Firma una solicitud de préstamo donde el banco la recibe, no le responde nada y si estamos de acuerdo te deposito la plata y si no, no te deposito nada. Es muy probable que la FIP no me haga ninguna determinación porque es una simple solicitud de préstamo donde no hay todavía contrato, ¿no? Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué particularidades pudo haber tenido el contrato de ahorro previo, ¿no es cierto?, para llevar a la FIP a entender o interpretar, ¿no es cierto?, de que atrás de ese documento había un contrato, una oferta aceptada, algo que devengar al impuesto de sellos, ¿no? Es una duda que me surge. Augusto, en este caso lo que sucedió es que la agencia de recaudación fue INA, porque el impuesto de sellos actualmente es un impuesto provincial fijado en cada código fiscal. Lo que se entendió fue que como con la solicitud de adhesión a los planes de ahorro no les se le entregaba el auto, sino que se requería de otros documentos, esa fue la postura del contribuyente. Y lo que dice el fisco es, mira, se perfecciona con la firma y además no requerís la firma de ningún documento adicional para el resto de las cuestiones que venían con la solicitud de adhesión. Ok. Y en este caso, como si vos ibas con la solicitud de adhesión y solicitabas que te entreguen un auto o te adhieran a un determinado grupo, como eso no podía suceder porque no surgía ninguna de las condiciones generales de esta solicitud de adhesión, que ya con la firma de la solicitud de adhesión te integren o puedas solicitar a Volkswagen que te integre a un determinado grupo, no se trataría de un instrumento autosuficiente, porque acá faltaría la autosuficiencia. Ok, puro apetito fiscal entonces. Bien, la última pregunta que les hago a ambos, y la responda cualquiera de los dos, ¿no? ¿Tienen muchas consultas por estos temas actualmente? La verdad que bastante. Obviamente esto no es, a ver, en general el impuesto de sellos, ¿no? No específicamente también de todo lo que es círculo de ahorro también tenemos, pero digamos, el impuesto de sellos es un impuesto que genera mucha consulta en general, puesto que comentábamos antes, digamos, como depende, digamos, no mira la realidad económica, entonces cada transacción, cada operatoria que se pretende implementar es un mundo, ¿no? Y tiene distintas condiciones y y distintos pasos. Por ejemplo, no sé, los contratos, hay contratos que son contratos marco, que en sí mismo no estarían grabados por impuesto de sellos, porque no implican, digamos, no son susceptibles de ser ejecutables en sí mismos, pero sí dan origen a otros contratos. Entonces, al momento de implementar esos otros contratos, ahí surgen consultas, por ejemplo, bueno, lo hacemos en carta oferta. Obviamente que muchas empresas prefieren o están acostumbradas a implementarlos en forma tradicional, como se dice, que es con la firma de las dos partes. Con el correr del tiempo, digamos, y más por ahí dependiendo del tipo de transacción, digamos, el formato carta oferta se hizo mucho más común. Pero siempre genera ese tipo de consultas. Bueno, esta operación necesito hacerla, la puedo hacer en carta oferta, esta operación está grabada con impuestos de sellos, porque en realidad no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Pero la realidad es que como es un impuesto instrumental que mira las formas y cómo se perfecciona, es un caso por caso, digamos. Entonces, sí, Bien. ese es el motivo por el cual genera mucha consulta. Bien. Hemos conversado con María Paula Castelli y con Santiago Tomás Mazzilli. A ambos, muchas gracias por sumarse a este Legal Insight, comentando este fallo tan interesante y útil de la Corte Suprema. Gracias a ambos por sumarse y seguramente nos encontremos en otro episodio de Legal Insight. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, Augusto. Auto. Hasta luego. Luego.